Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿De dónde nos ven? Cuéntenme. Chicos, bienvenidos. Un nuevo capítulo acá en el podcast Paredes Mensajeras, donde las calles no solo se miran, también se escuchan. Soy Jordan, ya me conocen, o Paredes, y juntos vamos a descubrir cómo el arte urbano y el graffiti y un poco más nos conectan, nos confrontan, nos inspiran y nos invitan a mirar la ciudad con otros ojos. Hace años atrás, ya varios años atrás, un dinosaurio tomó la ciudad de Lima como su centro de operaciones y este dinosaurio eh, no se va a extinguir. Así que hoy día tengo un capítulo muy especial con un amigo, hermano que quiero mucho, admiro mucho, Big Rex. Eh, es para mí un honor estar contigo conversando, hermano. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un saludo a todos los que nos van a ver. Y nada, contento de poder conversar virtualmente esta vez. Y nada, pasar un buen rato, compartir y también pues que la gente conozca un poco más de lo que hago y también de seguro tantas anécdotas que podrán salir en la conversación que hemos tenido juntos estos años, ¿no? Claro. Big Rex, ¿quién es? ¿Quién es Big Rex? Uy, qué pregunta. Nos podemos poner muy filosóficos. Pongámonos filosóficos, Este, no hay problema, aquí estamos en confianza, nadie nos ve, nadie nos escucha. bueno, ¿quién es Big Rex? Es un alter ego básicamente de mi persona que nació en el 2018, eh, de por sí ya como Big Rex, ¿no? Antes de eso sí he tenido pues experiencias en lo que se refiere al arte urbano, un poquito de graffiti, eh, y otras pues otros tipos de experiencias en lo que se refiere el arte urbano como tal, hasta que en 2018 tomó el nombre y de ahí en adelante ya más sólido como un proyecto, eh, que fue Bitrex, pues, ¿no? Pero es básicamente un alter ego que transforma y plasma mis ideas en imágenes o sí, o murales o diseños. Sí, eso sería. Tú vienes del diseño gráfico, ¿es correcto? Sí, efectivamente, bueno, desde muy niño ya dibujaba, tenía curiosidad por lo plástico, por las artes plásticas. Recuerdo mucho que hacía collage. Habían en esa época, en los noventas, estos recortes de Caballeros del Zodiaco, de Supercampeones, que venían en una lámina y uno se Claro. ponía a recortarlos y armarlos, y tenía esa curiosidad de que siempre salga muy, como que me salga muy perfecto, ¿sabes? Buscar ese corte perfecto, ese pegado perfecto, y de ahí haciendo catarsis de dónde y por qué y cómo he llegado al Paystap ya a muchos años después. Encontré de que sí, desde niño ya había un acercamiento como tal, al tema del papel y la goma. Pero también obviamente el dibujo, he hecho talleres de arte, cosas que uno hace ah, tuve la suerte que pude hacerlo de niño. Ujú. Y bueno, posteriormente, ya cuando crecí, en la calle, cuando veía, recuerdo también que de muy niño, pasando por el ejército, veía que estaban pintando y siempre esa curiosidad estaba, ¿no? Hasta que hubo un momento crucial en mi vida en el cual dije, bueno, dejo todo porque antes de ser diseñador gráfico tengo otra formación,
de universitaria, pero terminé, y de ahí pues incursioné en el mundo del diseño, ¿no? Estudié una segunda carrera y bueno, ya de ahí todo para adelante. ¿Hay algún momento que fue como que el bisagra en ese proceso que dijiste, ah, voy a ir por este lado de la calle? Sí, sí, de hecho habrá sido por el año 2012, 2012, 2013, que a mitad de la primera carrera que yo seguía dije, pucha, no, o sea, acá no me imagino, no la hago. eh, Ujú, y estaba entre, pues, postular a una carrera de pintura en Bellas Artes o algo más técnico como diseño, ¿no? Entonces, bueno, primero que tuve una discusión familiar y qué sé yo, tuve que terminar la carrera, ejercí de hecho y ya en 2016 fue que dije hasta aquí nomás y empecé con la carrera de diseño y a la par ahí ya eh, al involucrarme ya más en el tema de estudio de diseño y todo eso, empecé con el tema de los murales, ¿no? Retomé pues el tema del collage análogo, dibujo con tinta china, un montón de cosas que en ese momento empecé a probar, a hacer, dibujo técnico y de todo un poco, ¿no? Hasta que eh, llegué y puntualmente a lo que era el Paste el Stencil y sí, hasta el sol de hoy. Lo chévere es que toda esa experiencia y todo ese tipo de técnicas que has ido experimentando ahora forman parte de este baúl que tienes a disposición y que lo empleas cuando utilizas el Paste Up, el Stencil. Eso me parece genial. ¿Cómo van, cómo va el contenido de Big Rex? ¿Cómo es que aparecen esas ideas? ¿Cómo las trabajas entre la idea de collage o la idea de stencil o paste up? Cómo vas armando esas ideas y el contenido? Mm, mm, en principio parte de podría ser de una disconformidad y un cuestionamiento, em, un ruido que, que tengo en mi cabeza y de ahí eso se convierte en una imagen o en una composición más elaborada, pero todo parte de un ruido, ¿no? Ujú. ¿Con alguna temática en especial o es muy de acuerdo a Eh, cómo esté tu creo momento? creo que o algo que me he dado cuenta es de acuerdo también a cómo me siento al momento, porque sí me he dado cuenta que justo cuestionándome este año va muy de acuerdo a cómo estoy o en qué momento de mi vida estoy, ¿sabes? Creo que algo antes era un poco más inconsciente, em, pero ahora, hoy en día, es de acuerdo también al estado de ánimo, a cómo van las cosas. Sí, hoy en día puedo decir eso, quizá mañana eh, pueda ser diferente, pero a la fecha es lo que he llegado a notar. Ajá. Y Sí. cuando tú empezaste ya a intervenir la calle, fue en una época en la que no era muy común, por ejemplo, el paste up de la manera artística, o ya había Eh, personas ahí. no, en Lima era escaso, definitivamente. A nivel mundial, claramente, pues sí han habido referentes. De hecho, en Lima, uno de los que recuerdo mucho, que, que después he intercambiado pues mensajes, era Marco Sueño, que es un fotógrafo, y me acuerdo mucho de haber visto en la Benavides una de sus intervenciones en gran formato y dije, wow, esto me vacila, ¿no?
Eso fue, si no me equivoco, ¿qué año habrá sido? No recuerdo muy bien, pero fue hace ya varios años. Entonces, algunas intervenciones de Paystab han habido en la ciudad, no tantas como en otras, definitivamente, pero fue que por el 2016, 17, si no recuerdo, si no me equivoco mal, eh, fue que intercambié un mensaje con bueno, en esa época no era un amigo, no lo conocía, con Boris Mercado, que es otro fotógrafo, y él en ese momento residía en Nueva Zelanda, me parece, o en Australia, uno de esos dos países, y hacía Paystap en gran formato. Entonces justo coincidió de que vino a Lima. Y quedamos en vernos, de ahí gestamos un proyecto muy bonito en Pamplona, de Paystap en gran formato, en diversas intervenciones con otra gente más, con colectivos, fotógrafos independientes, y se formó algo muy bacán, ¿no? Entonces, de ahí en adelante es que yo ya digo, uy, acá hay algo que me interesa, y también acá hay algo que no en Lima no hay tanta información, no hay registro, no existe mucho compartir, y pues sale a los años Lima Paystop, pues, ¿no? Que es Ujú, básicamente cubrir una necesidad con un propósito, y un objetivo muy puntual, que era crear una comunidad, que la gente se sepa un poco de qué era la palabra, ¿no? Porque habían un par de personas que hacían la técnica, pero ni siquiera tenían noción de lo que hacían, como que le podían, o sea, le decían pegotes o papelotes, y había mucho más detrás, ¿no? Entonces, fue una necesidad que llevó a que suceda y a que pase Lima Paystop y todo lo que pues posteriormente ha ido pasando en los años, ¿no? en- es interesante cómo en este caso los principales desafíos que tú afrontaste en esta primera etapa, cuando no era común, y bueno, ya me acabas de contar sobre Boris, sobre Marco, ¿cuáles fueron los principales desafíos que como Big Rex enfrentaste en ese momento que no era tan común como ya es, no sé si ya común en Perú, pero ya es Mm, más masivo, ¿no? los principales desafíos. Podría ser empezar algo sin tener noción ni directriz alguna. Eso. Y también perder esa em, vergüenza quizá a la ignorancia de, sí, pues de desconocer y preguntar sobre todo a gente de afuera que tenía más bagaje, ¿no? Creo que eso pues me ayudó bastante. Em, sí, y gracias también a las redes, pues eso facilitó mucho, ¿no? En un Ujú. principio, claro, me acuerdo que a Boris le mandé un mensaje por Facebook, que ahí seguramente está guardado, archivado en una aplicación que ya casi mucha gente no usa, pero claro, en su momento fue eso, romper barreras, romper ciertos, no sé si se puede decir miedos, pero sí, comunicarse al final, ¿no? Y lo peor que podría haber pasado es que o no me contesten o me digan que no, que y ya, y seguir buscando respuestas, ¿no? Ver muchos documentales, pues buscar referencias y poco a poco ir nutriéndome para poder también a la vez compartirlo y que se genere como que una bola de nieve, ¿no? Que uno no sabe a dónde va a llegar al final, pero que sabe de que por ahí con un granito de arena algo está contribuyendo. Em, Big Rex tiene hermano, siempre te lo digo, ¿no? El cariño, porque en una etapa en la que yo estaba cambiando, así como tú tuviste ese cambio de una primera profesión a una segunda profesión con el diseño gráfico y luego ya te trajo al tema del arte urbano,
yo también estaba más o menos en esa época cuando te conocí, ¿no? Y Mm. cuentas lo de escribir a gente con un poco de vergüenza, haciéndole alguna consulta, y lo mismo me pasaba a mí. Entonces, siento mucha afinidad en esa parte de tu historia con la de este proyecto. Es más, eh, Big Rex me escribió el 2020 en pandemia para tener una conversación, y luego fluyó y bueno, ya somos súper amigos, después de tantos años, y eso es bien. Es más, hermano, yo tenía, o sea, antes de conocerte, yo pegaba ya stickers y tengo varias fotos cuando yo he pegado en un spot con varios stickers y estabas tú, y no tenía idea de que uno de mis mejores amigos posteriormente iba a ser Big Rex. Yo estaba ahí, ya había entrado en pegando sin saber. Y nada, es súper, súper chévere. Cuando, Big Rex, cuando tú tienes una idea, ya nos acabas de comentar que va de la mano con lo que tú estás sintiendo o cómo está tu estado de ánimo en un momento dado, pero cuando ya empiezas a trabajar una idea y la llevas a la calle, ¿qué impacto buscas generar en la gente que puede encontrar tu pieza? ¿Hay buscas algo de parte del transeúnte o es muy tuyo O lo que sea, dejas ahí? en primera instancia es algo mío, responder alguna pregunta que tengo en la cabeza o quizás ni siquiera llegar a responderla, pero que me genere o que me abra más puertas para llegar a una respuesta. No sé si me dejo entender, pero el hecho de hacer em, para posteriormente continuar con algo que tenía en la cabeza y sacarme el clavo de eso, o seguir en búsqueda de esa respuesta a un cuestionamiento. Entonces eso en primera instancia y después, pues, bueno, em, algo que menciono, ¿no? Una suerte de también, creo que la galería o el espacio más idóneo para mí es la calle, porque es lo más democrático que existe, es donde pasa gente de todo tipo sin, pues, distinción alguna. Y creo que algo que me doy también cuenta con el tiempo es que puede ser que alguien lo valore más, que alguien lo aprecie más, que alguien ni se dé cuenta porque está en otra y todo es válido, ¿sabes? O sea, todo es válido. Que te guste, que no te guste, que sientas algo en ese momento, todo es válido. Y sí, claro, quien no quiere o a quien no le gusta que su obra tenga impacto, pero creo que primero es, o sea, en un orden jerárquico para mí es primero que me guste a mí, segundo tal vez que me guste a mí, tercero que me guste a mí y después ya que la gente lo pueda valorar, ¿no? ¿Alguna vez te has topado con alguien que ha estado viéndote mientras hacías una intervención, o segundos después de haberla terminado, si hayas notado que se quedó o que te haya hablado mientras lo hacía y te hacía consultas? Sí, sí, de hecho, varias veces, ¿no? Para bien y para mal, en ambos casos. Sí, y como te decía, todo es válido al fin del día. O sea, em, creo que eso también es lo que lo hace interesante, ¿no? Que puedas encontrar diversos puntos de opinión en la gente, que genere algún tipo de sensación. Sí. Te, de-
¿tienes en la mente la primera intervención que hiciste? O sea, yo sé que previamente como muralista en una época hiciste unas muñecas, me parece, y fue en Argentina, me Cierto, parece. cierto, sí, sí, sí. Pero Ese fue, en Argentina, creo, ¿no? sí, sí. De hecho, sí fue. Yo me iba a ir a estudiar diseño a Buenos Aires, pero por cosas de la vida al final decidí volver. Sin embargo, ahí fue uno de mis primeros murales que tenían una dimensión un poco ya más grande, se podría decir, y ahí empezó todo el viaje, pues, ¿no? Pero sí fue en Buenos Aires. Y la primera intervención ya en formato, digamos, Big Rex, así como ya te conocen tantas personas, Eh, ¿lo tienes como que mapeado? ¿Cuál fue? Creería, si mal no recuerdo, fue una que hice calle Grau, no, en San Martín. Hay como que una recta que hay casi llegando a la comisaría y eran como como unas ventanas. Y ahí puse, había hecho en blanco y negro las caras de los presidentes, retratos de los presidentes en unos marcos como clásicos Ujú, de oro, pero en verdad todo era en blanco y negro. Este, y no tenían ojos. Era como que el concepto era desalmados y era como una línea de tiempo de todos los presidentes que yo había votado o que desde que yo había nacido, que habían sido presidentes del Perú, como en línea de tiempo, ¿no? ujú. Entonces, y bueno, estaba pues desde Fujimori hasta PPK, que fue en ese año, pues, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que esa podría haber sido una de las primeras que, que más, o sea, como que más elaboradas y qué sé yo, ¿no? Y que antes, sí, pues, lo que te contaba que había hecho con Boris y que con todo el grupo que se formó en esa época, eh, pero ya como Big Rex, ese sería, me parece, si mal no recuerdo. En, en esos inicios, ¿siempre salías solo? ¿O pedías ayuda a alguien que te acompañe? ¿O te mandabas? Mira, por ahí alguien me acompañaba, o cuando nadie podía y creo que no nos conocíamos y tampoco había todo el tema de Lima Pay Stop, pues salía solo. Sí, era como que, sí, una suerte de ejercicio, sí, casi diario, interdiario, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y, fue y como. ahora que ahora que lo vuelves a mencionar, ¿qué significa para ti Lima Pay Stop? Un proyecto pues que me ha hecho conocer gente de todos lados, en verdad, de todo el mundo, que también a su vez me ha abierto bastantes puertas y que, como te digo, es que eh, empezó siendo un proyecto de la universidad, sí, Ah, mira. sí, porque encima para esto fue curioso porque yo tenía un grupo, em, y yo dije, pucha, este proyecto en verdad no va a llegar a nada, va a terminar siendo solamente lo clásico, ¿no? Un proyecto final y ahí se va a quedar y yo quiero aprovechar en que, o sea, este año, porque se veía en dos bloques, Dirección de Arte uno y Dirección de Arte 2, pues, o sea, sirva de algo, ¿sabes? Que no Ya. sea solamente para una nota y cumplir con una nota y que quede ahí y mañana más tarde ya o sea, lo que muchas veces pasa, ¿no? Ujú. Entonces yo hablé con el profesor en ese momento y le dije, oye, mira, tengo una idea. De hecho, fue muy curioso porque este profesor, como que también él estaba llegado al street art, bueno, no tanto
al paystab o al muralismo, pero sí él hacía BMX y sí conocía del mundo del arte callejero y de toda esta movida urbana, ¿no? Entonces me dijo, bueno, dale, y yo me abrí del grupo y lo empecé a hacer solo, o sea, empecé como que semanas más tarde, pero de ahí me puse a la par y ya de ahí fluyó todo, pues, ¿no? Entonces, sí, fue un desafío en ese momento. También a la vez fue como que un acto de rebeldía, se podría decir, pero más que nada de una convicción de querer hacer algo que realmente perdure en el tiempo, y que me guste, ¿no? Que yo sienta como que estoy haciendo algo que realmente me apasiona. Entonces, Hubo un momento en ese proceso en el que dijiste, aguarda, esto sí, o sea, que te haya sorprendido para bien el tema de ya con Lima Paste Up. Algún momento que tú dijiste, estoy logrando lo que en un principio lo pensaba, ¿no? Que no quede solamente en un proyecto, sino que sea algo que perdure. ¿Hubo algún momento en especial que te hizo pensar eso? ¿O o fue eh, fluyendo nada más? mira, honestamente no fue fluyendo, pero si ahora hacemos ahora retrospectiva, creería que, y te diría sí, o sea, cuántas cosas han pasado, ¿no? Sí, para mí, bueno, quienes no están en Lima y quienes no están muy al tanto de la movida del arte urbano, Lima Paste Up es uno de los grupos, creo que, no sé, es como que es el eje, me parece, dentro de la rama del Paste Up en el país, ¿no? Es como que un antes y un después, personalmente, ¿no? Es lo que pienso. Em, y luego ya con el pasar de los años, y como tú comentas, también empezaste a conversar con gente por las redes, la facilidad que nos dan las redes, no solamente te quedaste en Perú como Lima Paste Up, sino empezaste a hacer sociedades, a crear cosas en otros países. Sí, o sea, han pasado cosas eh, que en un principio no eran tanto el objetivo y que sí, como dices, van sucediendo a raíz de que pues se le pone también cariño y de manera orgánica a un proyecto que ni idea ni por ahí que en algún momento pues se haga un festival en conjunto con en Buenos Aires y Lima o que sí pues lo último que se hizo en Barranco en esa fachada que está frente a la estación de Boulevard. Entonces, Ujú. sí, hay cosas que uno no imagina, pero que, claro, ¿quién no quiere hacer ese tipo de cosas o incluso cosas más grandes, ¿no? Qué increíble. Me gusta cómo muchos proyectos que ahora o sea, han hecho historia han comenzado desde algo muy personal y muy orgánico. Y eso me parece muy chévere. Big Red, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Qué es lo mejor que te ha dado este alter ego? Lo mejor que me ha dado, em, diría que hay bastantes cosas, em, pero una de ellas podría ser, es ese gas o esa, sí, esa combustión que me hace seguir creyendo en que tengo algo que decir, ¿sabes? Algo que decir y algo que yo mismo eh, me sienta tranquilo y me sienta en paz y me dé esos segundos o minutos o fracciones de tiempo en las cuales me sienta en paz. Eh,
eso. Y después, uy, pues conocer gente hermosa, haber estado he tenido la oportunidad de conectar con gente afuera, conocer lugares, experiencias, un montón de cosas eh, que, que sí, que si no fuera por esto, pues claramente no hubieran pasado. Y ahora vamos al otro polo. ¿Qué es cuál ha sido el momento más crítico por el que ha pasado Big Rex en estos Wow, años de carrera? también, ¿no? O sea, es complicado la vida es, es una maratón esto, no es una carrera de 100 metros planos, ¿sabes? Y a veces, en- muchas veces pasa en el momento de cuestionamientos de lo estoy haciendo bien, es la decisión correcta, abandonarlo todo y decir, ¿sabes qué? Ya hasta acá nomás y qué sé yo. Eh, Sin embargo, sí, justos, cada vez que me ha pasado ese tipo de cosas, siempre han aparecido señales que me dicen o que me alertan de que estoy por el buen camino, y de que todo va a estar bien y que la vida no es lineal, ¿sabes? La vida es como que está en constante movimiento, entonces sí, eso sería un poco de lo más como que lo más ¿cómo decirlo? Crítico, Sí, lo crítico, más sí. delicado. ¿Tú crees que juzgar es más fácil que valorar la obra que Obviamente, haces? hoy más que nunca, hoy más que nunca, con la inmediatez y con todo, claro que sí, juzgar es mucho más fácil. Quizás siempre lo ha sido y tal vez ahora mucho más. En tu lo tuyo es un poco atípico porque creo que antes de salir a la calle ya habías tenido exposiciones en galerías, utilizando el collage, me parece, Eh, ¿o no? ah, dos- mm, Había hecho ya un par de murales en la calle, pero no con paste up, sino como que con spray y pintura. Y de hecho, claro, la primera exposición fue una colectiva que fue de collage, Collage Wave, que lo gestiona Quique Congrains. Y claro, esa fue la primera, y de ahí tuve una en la Alianza Francesa, una exposición individual, y ya de ahí empezó como que el tema del paste up. Sí, que, que fue como que a raíz de una época que hacía collage y como que me quedaba muy pequeño el soporte, el formato era muy pequeño, ¿no? O sea, máximo un A3 o un Super A3 y ahí queda, pues, ¿no? Porque las revistas no tienen más dimensión. Entonces, lo que hacía era digitalizar esos collages, y posteriormente llevarlo a la calle. Eh, y pues sí, sí, fue más o menos ese el orden de cómo empecé en eso. ¿Y cómo te sientes en este tránsito que tienes entre ahora ya, entre exposiciones formales de galería y tus exposiciones en calle? Sí, o sea, encuentro que hay un equilibrio y que hay muchas cosas que he hecho para la calle y que posteriormente han estado en una exposición y es como que, o sea, no hay, en cuanto al concepto, mensaje, no hay ninguna diferencia. Es simplemente que en un momento, claro, para lo que es galería, pues está en un espacio, pues, que no todo el mundo, por diferentes razones, accede.
Y claro, lo otro que claro, te lo puedes encontrar a las 24 horas, pues, ¿no? ¿Sabes? Una de las intervenciones que más tengo en presente tuyas es una intervención que fue un collage, que lo pegaste en la Avenida Larco, por donde ahora hay una lucha, y tenía un detalle. Era un hombre con un Ah, rostro como que una cámara antigua, me parece, pero tenía en su sí, bolsillo un hilo. un hilo O sea, rojo. pero no era un hilo no era parte de la No, no, impresión, era sí, real, era un hilo. sí, sí. Recuerdo que ese pequeño detalle me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy lo recuerdo. ¿Cómo fue esa piecita? Ah, ¿Cómo la hiciste? ¿O cómo fue la idea? o sea, la idea fue por casualmente lo que simboliza el hilo rojo y justo había leído o estaba muy, muy pegado en, ¿qué año habrá sido? No recuerdo muy bien, pero muy pegado en esa simbología y todo lo que conllevaba, ¿no? De la conexión y todo el rollo y sí, era un hombre como que como un viajero de tiempo, ¿sabes? Por eso tenía como que cosas tecnológicas, pero a la vez vestido con un traje como que un poco un hombre antiguo, se podría decir, Y estaba pero a la con la vez, palabra vintage. sí, 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 algo así. Entonces, y ahí como que le puse el detalle en uno de los bolsillos, como que un hilito rojo. Que Sí. justo hablando de esta intervención, cuando tú haces una, vas a la calle, ¿tú piensas el lugar previamente donde vas a hacer una intervención o es algo que fluye, tú sales ya con lo que tienes por pegar, caminas y buscas un lugar que aparezca de la nada? ¿Cómo es ese proceso? Am, sí, o sea, para mí una de las cosas más importantes es que el espacio donde va a estar la obra sea el adecuado para que dialogue con el mensaje como tal, ¿no? Si mal no recuerdo, esa obra que te refieres estaba Ujú. justo como en una puerta de metal así súper corroída, que era como en estos Era puntos una de de sistemas eléctricos, ¿cierto? eso, tal cual. Sí, entonces justo había visto esa puerta y dije, uy, acá calza perfecto este hombre medio como que tecnológico, vintage y que tenga este hilito rojo como que era más o menos un símbolo de la conexión entre las personas y que eh, sea cual sea el tiempo, están conectados a quienes están destinadas, ¿man? ¿Yas? Una cosa así era el mensaje. Entonces, sí, casualmente, bueno, un ejemplo puede ser ese, pues, ¿no? De cómo, y de hecho, eh, cuando estoy caminando, que me gusta como que mucho caminar para ver dónde o qué espacio funciona para algo que puedo ya tener en mente o simplemente ya lo registro y digo, ah, mira, acá puede haber algo en un futuro, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas de esa intervención que hiciste al inicio de de la bajada de la vía expresa en Barranco, en Sí, pandemia? sí, Ese claro, también claro. pegó, pero increíble, ¿no? Sí, sí, y a veces, no sé si estoy loco, quizás sí también un poco, pero a veces siento que Estás, estás. los espacios me llaman como que, o sea, que el espacio mismo me dice, oye, acá es. Y así fue ese, porque literal, esa pieza justo estaba ya, fue en pandemia y estaba ya a punto para empezar, me acuerdo que se lo mostré a una persona y me dijo, no lo entiendo. Y como que Anda. sí, sí, y como que me la bajó un poco, pero después dije, o sea, me da igual, con lo que te decía antes, o sea, yo lo hago para mí. Ajá. Y fue lo caso porque de ahí
pucha, se volvió bastante viral y si hubiera hecho caso a esa persona que me decía no lo entiendo y que me hubiera dejado llevar, e influenciar, pues quizá no hubiera sucedido, ¿no? Entonces seguir mi instinto y lo otro que fue un poco también arriesgado porque, claro, ahí es súper transitado y más aún en ese momento que habían militares en las calles, había harta seguridad y qué sé yo. Entonces, nada, igual como siempre, ¿no? Esa me la jugué y sí fue bueno, fue, Vo- quedó muy bien. Voy a tratar de conseguir la foto para colocarla, pero Sí, si ¿podrías no, ahí describir te así de la manera... comparto. Ah, bravazo, bravazo. Sí, que la debo tener por ahí. Esa pieza me llamó mucho la atención. Esa la vi antes de que empiece a conocerte y dije, ¿quién está detrás de este? No sabía si era hombre o mujer, Sí, porque yo, pero ¿quién o está sea, detrás? no suelo firmarlas. Lo que hago es poner algún detalle o el loguito o algo pero como te digo, en mi intención no era, tampoco es a la fecha, ¿no? Como que digan, ya la hizo tal. O sea, Yo, no. yo sé que, ya lo dices, es muy personal lo que tú llevas a la calle, pero en eso que tú muestras en la calle también hay un rol muy político, sarcástico, hay mucha crítica, humor ácido, desde mi perspectiva, ¿ok? Ujú. ¿Tú qué papel crees que tiene el arte urbano en visibilizar estas tensiones que se encuentran en nuestras sociedades? O sea, ¿estamos hablando de mí o en general? De ti, primero y luego de manera general. Eh, bueno, de mí, sí, como te decía, una crítica que parte de cuestionamientos propios de por qué tal cosa es así y por qué tal cosa es así y eso me lleva a más preguntas, más preguntas, más preguntas que al final se traducen en una imagen o en una composición o lo lo que al fin del día yo pues pueda sacar de un extracto de preguntas y respuestas que me hago. Ese es un poco mi forma de pues hacer y y llevar como que traducir mis ideas, mis pensamientos en ya sea un paste ya sea un muro, ya sea stencil, lo que sea. Ahora, si me preguntas por en general, creo que cada persona es un universo y cada persona, y lo he entendido con el tiempo, ¿ah? Y cada Ujú, persona, pues, tiene su forma de comunicar, de plasmar su necesidad. Algunos no precisamente tiene que ser siempre un tema, eh, o sea, es que, como te decía, cada uno es un universo y cada uno vive la vida a su forma y quizá la forma de comunicar es, no sé, más estética y a su vez lo que sí creo y que es muy importante es que tenga que haya un mensaje, ¿sabes? Que no solo sea algo bonito. Eso sí me ujú, parece importante, que haya algo detrás. ujú. Eh, y de ahí, claro, cada quien va a expresarlo a su forma. Eh, ¿Cómo fuese? ¿Qué te llevó al stencil? Porque hasta el momento hemos hablado del lado pastapero de Big Rex, pero también ¿Qué me tienes el lado llevó al stencilero. stencil? ¿O cómo fue? Em, También como exploración, como una forma de también en principio repetir con la plantilla este,
algún mensaje o algún pues el dinosaurio, que es como que el icono. Y luego mezclar y no solo, claro, hacer un mural con Paste Up es como que con el tiempo lo has podido apreciar, se le tiene que dar mantenimiento, hay que, sí, es todo un tema, pues, ¿no? Y también hacer algo de forma más manual, ¿sabes? Tradicional, que es como que, y a mí que me entretiene mucho el tema de cortar, Ujú. que también es una forma con la cual, pucha, canalizo y puedo pasarme horas cortando y en esas horas yo también me voy haciendo preguntas, escuchando música y ¿Cómo? también, o sea, es como que una terapia, ¿sabes? Eso. Es como una terapia que sí, puedo haberme pasado horas de horas de horas y es como, para mí como si nada, ¿no? Ajá. ¿Tienes alguna pieza favorita en todos estos años que ya llevas en calle? Mm, no, te diría que cada una guarda un momento preciso. Mira, justo la que tú dijiste, la del hilito rojo, ni por acá, ¿No te pero creo acordabas? que no, te lo juro que no, pero sí, en ese momento me encantó esa, por ejemplo, y ahora digo, ah, sí, está buena, ¿no? Creo que también por mi forma de ser, quizás de no conformarme y de estar en constante desafío, lo cual estoy tratando de no ser tan duro conmigo mismo, pero diría que todas guardan un espacio especial porque en su momento han sido importantes, ¿no? Ahorita que acabas mientras hablabas, se me venía a la cabeza un par de piezas más. Eh, una fue la de un perro que estaba haciendo sus necesidades sobre una base de periódicos de la prensa. Sí, Y la sí, y la del televisor sin señal. ¿Te acuerdas? Que sí, decía sí. Algo como ne- algo de Netflix, ¿no? Algo eso, como sí, sí, que, sí. sí, sí, claro, o sea, Bueno, es como que son momentos, ¿no? En esa época era como que, eh, o sea, y que hasta hoy lo sigo pensando, ¿no? Es como que la prensa basura y todo esta manipulación que puede haber, no de un lado conspiranoico, ¿no? Pero de un lado real en la cual, o sea, ya no se sabe qué es verdad, qué es fake news, pero en los periódicos, pues, al menos acá, creo que a nivel global, pues, se manipula mucho la información, y hay cosas que son tan tangibles y tan reales que no las expresan. Entonces, ujú. sí, era un perro que estaba pues haciendo, defecando encima de un perro peruano, ¿no? Que estaba defecando encima de los periódicos, populares o periódicos, chicha, como lo dicen, esa prensa basura. Sí. Muy buena intervención esa de ahí. Virrex, ¿cómo ves tu propio futuro? Transitando entre Uy, lo collage, entre el stencil, el paste las galerías, la calle. ¿Cómo ves tu futuro como artista sinceramente, urbano? te mentiría, me gustaría tener una bola mágica y poder, aunque ni tanto, ¿ah? Porque si no ya lo volvería un poco aburrido y sin este espacio para lo desconocido. Entonces, espero pues seguir en esa línea y en esa maratón, de, del arte.
Big Rex, ha sido un gustazo, hermano, conversar contigo. Después de tiempo que nos sentamos, esta vez de manera virtual, a conversar un buen rato. Eh, Mm, Hemos tenido un montón de conversaciones esas de calle, preguntándonos cosas de la vida, así como hablando cualquier cosa del día a día. Y lo bonito es que sí, pasan los años y Big Rex sigue haciendo las cosas, por más que a veces el camino sea duro, sea como tú dices, una carrera de largo aliento, y siempre estás produciendo, siempre estás, siendo referente para muchas personas allá en Perú y con esto de las redes que ayudan un montón a difundir la obra, estoy muy seguro que en otros países también. Así que hermano, te agradezco un montón. Espero encontrarnos físicamente en algún momento pronto, en donde sea. Y nada, hermano, sabes que aquí Paredes Mensajeras es tu espacio, es tu casa, y cuando quieras puedes contar conmigo. buenísimo, buenísimo, no, gracias, por la invitación, por el tiempo y nada, los mejores deseos en este nuevo proyecto, en este nuevo camino que tú decías, cuál es el futuro y uno nunca sabe, ¿no? No, nunca hubiera imaginado, pues, compartir a través de lo virtual, pues sabemos que ahora estamos un poco distanciados en espacios, eh, sin embargo, esa conexión, pues da igual si es en un mismo territorio o siempre va a estar, así que también cuenta conmigo para todo, y eso, gracias nuevamente por la invitación. Dale, hermano, esto es un proyecto de estos que o sea, algo que creo nos caracteriza es esa necesidad por hacer experimentar. Y bueno, estoy haciéndolo con mucho cariño, estoy acá aprendiendo en el camino, pero con muchas ganas de difundir el trabajo de artistas, amigos, eh, que ayuden a inspirar a otras personas, ¿no? Me parece, es como que es el con que, ¿sabes qué? Algo que me dijeron hace poco antes de cerrar fue que a partir del podcast, hizo así hace una semana, se han animado a probar con el Paystap. O sea, no Mira, sé si no me especificaron por qué capítulo, si fue por el de Cero, por el de Herdy, bueno, eso es lo de menos. Lo pero importante es que una cuotita que y un haya, granito de arena estás, estás dejando, ¿sabes? Y creo que eh, de eso va, de eso va. eso, inspirar. Y más que, o sea, más que por mí, es por ustedes, que son los que prestan su palabra, prestan su imagen y muestran quién está detrás de todas las intervenciones que vemos en calle. Así que, hermano, un abrazazo a la distancia. Espero que estés bien y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los que han estado o nos están viendo. Abajo voy a dejar las redes sociales de Big Rex y de Lima Paystap para que lo sigan. Y cualquier cosa, cualquier duda, pueden escribirle. Siempre, nunca dice no para bien. Así que nada, buenas noches, nos vemos chicos, chicas. Será hasta el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.